Bienvenidos todos una vez más a Nuestra Experiencia TEA, el canal que se dedica a promover el conocimiento del ateísmo en forma positiva y a denunciar los daños de la religión. Como vieron por esa portada, el programa de hoy y esta nueva sección se va a dedicar a la segunda parte, la cual es los males y los daños de la religión. Y para ello tengo hoy día una maravillosa invitada que estoy muy feliz de tener conmigo. Ella es la única e inigualable Lisette. ¿Cómo estás, Lisette? Súper bien, muy emocionada de estar aquí. Bien, ¿cómo estás tú? Feliz de tenerte acá, muy agradecido contigo porque estamos iniciando esta nueva sección. Y por favor, cuéntanos un poco sobre qué se va a tratar y creo que tenías que darnos una pequeña advertencia también antes de comenzar. Sí, una pequeñita advertencia. Bueno, el segmento se trata de contar y mostrar historias que han ocurrido en la vida real, crímenes que son a causa de la religión o de las creencias religiosas y por fe. Así que la advertencia que tengo para todos es que las historias que voy a contar son reales. He tratado lo mejor posible de hacer todo la búsqueda de la información para que sea todo lo más cercano a la realidad y lo que ocurrió posible, pero el contenido puede de vez en cuando ser violento, sangriento. Hay historias de abusos contra niños y animales, así que por favor vean esto con mucha discreción. Gracias por darnos esa advertencia de las cosas terribles que vamos a ver hoy. Y sin más, cuéntanos el episodio de hoy. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo hoy día? ¿Cómo inauguramos esta sección? Inauguramos con un caso extremadamente terrible. Creo que va a haber un factor de shock muy grande en esto con las cosas que ocurren, pero también creo que es muy educativo y nos enseña realmente a lo que puede llegar a una persona. Así que hace unos días, Teo, yo te pregunté cómo decir ponchera en español. Te mandé una foto, te envié una foto y te pregunté cómo se decía y tú me dijiste ponchera. Así que hoy día vamos a saber por qué te pregunté eso y qué tiene que ver una noche con Satanás con una ponchera. ¿Estás curioso? Esto está muy interesante. Bueno, comenzamos con la historia de Nathan Brooks y el asesinato de Terry y Marilyn Brooks, que ocurrió en el 30 de septiembre del 1995. Comenzamos con la próxima PowerPoint que nos muestra una casa muy linda en un pueblito muy lindo que se llama Bel Air, Ohio, un pueblo chiquitito que tiene, bueno, en esa época tenía aproximadamente 4,000 personas. 4,000 personas y adivina cuántas iglesias. Ay, cualquier persona diría que más de 4 iglesias no son necesarias, pero no. 19 iglesias. 19 iglesias. Terrible. Nuestro protagonista de la historia, Nathan Brooks, nació el 23 de abril de 1978. Cuando ocurrió este crimen, él tenía apenas 17 años, todavía estaba estudiando en la high school, y la gente lo describía como dulce e inteligente. El hermano mayor, Jaime, estaba estudiando en la Universidad de Ohio, entonces no vivía con ellos, y él, obviamente Nathan estaba con su papá, Terry, y Marilyn, la madre. Con ellos vivía también el hermano menor de Nathan, que se llamaba Ryan. Cuando ocurrió estos crímenes, bueno, diferentes sitios de web decían diferentes edades para Ryan, pero el consenso es que estaba entre los 15 y 16 años cuando ocurrió esta noche de terror. Ryan era el hermano menor y eran los 4 viviendo en esta casita en Bel Air. Ahora, sobre los padres de Nathan y de Ryan, Terry Brooks era un veterano de la Fuerza Aérea y trabajaba como cartero en este pueblo. Imagínense que en un pueblo tan pequeñito, obviamente muchas personas se conocen entre sí y es un pueblo de esos que uno se siente con seguridad, que nadie necesita echarle llave a las puertas de la casa, todo el mundo se conoce, un cielo en la tierra, ¿no? Así que el padre cartero y la madre trabajaba por el gobierno en la oficina de gobierno de pensiones. Ella tenía 52 años y el padre tenía 53. Se dice que Marilyn, la madre, favorecía a Nathan mucho, pero el padre era totalmente lo opuesto. Era muy, muy duro con él. Y de hecho se le había escuchado muchas veces decir que lo quería convertir en un verdadero hombre, que lo quería hacer hombre, y cada vez que Nathan de niño lloraba por cualquier razón, ya sea porque se caía o algo ocurría, el papá lo castigaba aún más para poder convertirlo en hombre. Machismo tóxico en su máxima expresión. Sí, sí, definitivamente. Y obviamente sabemos que normalmente esos resultados son lo opuesto a las metas que se ponen esta gente, ¿cierto?
Las profesoras de Nathan comentaron después de todo lo que pasó el 30 de septiembre que ellas sabían que el padre era bastante exigente con él en temas de las calificaciones y en las notas en el colegio, pero que ellas nunca se dieron cuenta de cualquier tipo de abuso o de alguna exageración con la expectativa que él pudiera tener con los hijos. La tía de Nathan, que sería la hermana de la mamá, antes vivía en este pueblo. Y 10 años antes de este crimen, ella se fue del pueblo, pero pudo testificar en la corte que el padre de Nathan, el señor Terry Brooks, era bastante abusivo. Y esto vino como sorpresa para todo el mundo que los conocía, para todos los vecinos, porque era un hombre bastante tranquilo, familiar de su casa y se preocupaba mucho de su familia. Ella testificó que, de hecho, cuando ella se fue del pueblo, ella se fue no teniendo una muy buena relación con Marilyn, la madre de Nathan. Y eso es porque Terry la controlaba demasiado. Y si a Terry no le gustaba a alguien, Marilyn no podía hablar con ellos. Nathan era el más religioso de toda la familia. La familia entera pertenecía a una de las muchas iglesias que estaba en este pueblo, pero Nathan era el que más iba a la iglesia religiosamente y de hecho le había comentado al cura de su iglesia que él estaba pensando en quizás ser cura en el futuro, que fue algo que el cura cuando testificó también dijo que le había sorprendido porque no es todos los días que llega alguien, especialmente un muchacho joven, para decirle que quiere ser cura. Así que la religión de por sí, hice harto estudio sobre qué exactamente si era católico, porque decían cura, no estoy 100% segura, pero sé que la cabeza de la iglesia donde ellos iban se denomina como cura. Si es católico o no, de ahí no pude encontrar más información. De hecho, este caso fue bastante difícil encontrar información. Busqué mucho para ver si podía encontrar las fotos de los padres y no pude encontrarlo. Encontré creo que toda la familia entera, los primos, los abuelos, todo, pero no pude encontrar fotos de los padres. Así que es un caso, yo creo que menos hablado. Preocupante, interesante lo que me cuentas. Sí, es como típica historia de familia muy religiosa de un pueblo pequeño. Y esta persona es el tipo de sujeto del cual yo hablaba en el episodio que hice del machismo tóxico. Este tipo de padres que no le entregan amor a sus hijos, no los dejan que se expresen y porque tiene que ser un hombre y el hombre es un sujeto violento que simplemente resuelve todo con violencia y ya. Claro. Y sí, y es una pena. Y esto de controlador que mencionas, bueno, recordemos que la misma Biblia dice que el hombre es la cabeza de la casa y por lo tanto él es el que manda y la mujer y los hijos deben obedecer al hombre así como el hombre obedece a Dios. Así que no es sorprendente que esta idea machista y absurda de que el hombre mande y la mujer haga lo que él quiera esté presente en una mente adoctrinada por la religión, lamentablemente. Exacto. Y creo que de hecho tú lo dijiste perfecto. Es algo tan común que yo al leer la historia era como, no quizá imaginarme en esa situación, pero yo podía sentir mucha empatía y poder entender por lo que estaba pasando y por qué ella toleró tantas cosas, porque realmente la tía de Nathan después cuando testificó dijo que Marilyn había soportado muchas cosas, pero es porque primero ella creía mucho en Dios y que rezaba mucho y que esperaba que él iba a cambiar. Entonces ya esto se trata de una esperanza falsa con la oración, que todo se va a arreglar, que Dios me va a proteger, que todo esto va a estar bien y que va a cambiar cuando realmente está en las manos de este hombre si quiere portarse bien o si quiere ser una persona decente que no le esté maltratando a su familia. Pero con esa fe ciega siempre está esa esperanza que las cosas cambien y que todo va a estar bien. O algunas veces también existe mucho en las situaciones de violencia doméstica que la mujer se culpa. Y de hecho, eso también testificó cuando yo estaba leyendo la tía de Nathan, que ella se sentía, en muchos casos, Marilyn se sentía que estaba recibiendo un castigo por cosas que ella había hecho y que, como tú dijiste, él era la cabeza de la casa, entonces él era el que manda y él era el que tenía que castigar y dictar cómo todo
tenía que ser. Así que una situación bastante común que lo hace aún más triste y más trágico, realmente. Creo que hemos hablado muchas veces como a la religión y a las iglesias en general no les conviene el divorcio porque desde el momento que una mujer se da cuenta de que puede abandonar a un hombre abusivo, también se da cuenta que puede abandonar a una institución abusiva como es la iglesia, que todos sabemos cómo son con las personas. Me encanta cómo lo dijiste perfecto, no puedo repetir. Y también si te fijas en las fotos que mostré del pueblito y también de la casa, es un pueblo de 4.000 personas, pero las casas no están tan cercanas. La casa que está ahí en la nieve, toda esa propiedad era de ellos. Entonces, si ocurre algún tipo de abuso, yo creo que sería bastante fácil de esconder eso. Y no es como vivir en la ciudad, en pleno centro, en departamento, donde todos los vecinos escuchan absolutamente todo. Y también es más fácil que una persona no busque ayuda y no busque tratar de escaparse de la situación cuando está tan excluida de la sociedad o de donde hay realmente organizaciones donde pueden ayudar. Como les decía, el cura dijo que él había expresado interés en ser cura también y lo describió como agradable pero callado. La tía, unas cositas más que no les conté, dijo que para Marilyn era muy importante que nadie supiera lo que Terry estaba haciendo, los abusos y todo. Y yo creo que realmente ella quizás ni lo tomaba como abuso o como algo incorrecto, pero ella lo protegía mucho y no quería que absolutamente nadie se diera cuenta. Entonces, cuando la tía se fue del pueblo, Marilyn cortó absolutamente toda comunicación con ella y no quiso nada más. Terry hizo un muy buen trabajo en aislarla de su familia, de sus amistades, y Marilyn era, antes de haber conocido a Terry, una persona que se describía como bien sociable, amigable, y después de haberse casado con Terry y tener sus hijos, simplemente se ve en la iglesia, en su trabajo y ya más nada. Ella ya, su lucecita ya se había apagado, estaba como más escondida en su casa más que nada. Así que... Sí, he oído mucho eso de que mujeres abusadas normalmente no abandonan a sus parejas porque pasan un proceso completo en que les lavan el cerebro, les dicen que no valen nada y luego las aíslan de la sociedad, de sus amistades. Entonces, incluso aunque quisieran huir, no tienen a quién recurrir. Y Claro. además que les da una especie de síndrome de Estocolmo, lamentablemente. Sí, sí, definitivamente. Y la iglesia hace esto también. Cuando aísla a la gente que va a la iglesia y les dicen no te juntes con los del mundo o no permitas que los del mundo te envenenen con pensamientos incorrectos o con tentaciones. Es un mundo bastante solitario. Yo creo que también, como tú dijiste, es muy difícil salir de eso y escaparse de eso porque no tienes a nada y a nadie más. Nathan se dice que estudiaba mucho sobre todas las religiones, no solamente sobre su propia religión. Él tenía un interés muy grande en todo lo que era espiritualidad, en todo lo que era lo oculto, en los fantasmas, en muchas cosas. Y desde muy pequeñito empezó a meterse en problemas. Y de hecho, antes de todo lo que ocurrió, tenía ya un récord criminal por haber entrado a casas abandonadas donde los dueños de las casas lo habían pillado con haber vandalizado la casa. Todo comienza con este interés un poco tóxico de estudiar todo lo que es religión. Yo creo que más que nada para poder encontrarse a sí mismo y quizás para poder encontrar lo que a él le cae mejor y lo que a él le gusta mejor. Pero él tenía una niñera, una babysitter, que le enseñó sobre el satanismo y ella se denominaba sola bruja. Entonces él empezó a estudiar este tema sobre Satanás y de los rituales, de la magia negra, etc. Y después se sabe que una semana antes del crimen que les voy a contar, él de hecho fue a la casa de la babysitter con 17 años de edad y le confiesa su amor. Así que yo creo que también ella influía mucho más de lo que cualquier otra persona pudo haberle influido porque él estaba enamorado de ella.
De hecho, ella en ese tiempo, cuando él fue y le confiesa su amor, ella nota que él está demasiado delgado, eh, triste, como callado, que estaba raro. Y ella llama a Marilyn, la madre de Nathan, para decirle lo que había pasado, que él había ido a la casa de ella y que ella lo veía mal, que ella estaba preocupada porque él estaba bastante diferente y que estaba bien preocupada. Y Marilyn le dijo prácticamente que no se preocupe, que era solo un teenager, un adolescente que era una fase. Así que, y eso es un tema que ocurre bastante en esta historia, que todo el mundo en su familia dice las cosas que él hace, todo era una fase, no se preocupen que era una fase. Entonces era como esconder cualquier cosa negativa que ocurría dentro de la familia y decir, no, esto no es nada grave, no se preocupen, porque la imagen que tenían que entregarle a la sociedad era mucho más importante de buscar la ayuda necesaria, ya sea psicológica o lo que sea, para los miembros de la familia. Era mucho más importante esta imagen y eso se ve mucho también dentro de la religión. Que oculta las banderas rojas. Sí, y también me acuerdo, no sé si tú me dijiste, Teo, hace mucho tiempo atrás o si era otra persona, pero que en la iglesia mormona es muy importante mantener una imagen hacia la sociedad, que tu vida es todo flores y todo lindo, porque si no lo es así, entonces le estás poniendo a Dios mal, porque tu vida no es lo que quieres que sea, algo así. ¿Me Si dijiste tú eso, recuerdo Teo? bien, creo que con Alma conversamos eso y lo comparamos con lo que hacen los testigos de Jehová también, que hacen un love bombing, te llenan de amor cuando vas a visitarlo por primera vez y ponen una fachada y por detrás tienen otra. Claro. Así que creo que estuvimos comparando esas cosas ahí, de esas sectas. El año antes de este crimen fue un año bastante difícil y yo creo que cambió mucho Nathan, porque fue muchas cosas que le ocurrieron. Ese año tuvo dos de sus mejores amigos que murieron. El primero murió por suicidio y el segundo murió por un tumor cerebral. Ahora, a los 17 años, 16 años, es algo bastante duro para procesar. Es muy probable o muy, claro, probable que haya sido la primera vez que realmente estuvo expuesto a perder a alguien sin ninguna expectativa o algo tan de repente. Entonces, él dice después, testifica, que esta fue la primera vez en su vida que se dio cuenta que él era diferente. Era diferente a los demás porque cuando él fue a los funerales, vio que todo el mundo estaba en duelo, estaban angustiados, tristes, no podían entender por qué, pero él, en vez de enfocarse en el hecho que acaba de perder a su mejor amigo, él estaba más curioso en preguntarse qué iba a pasar con el cuerpo y que por qué, o sea, que cómo iba a terminar el cuerpo, y él se imaginaba y tenía un interés más allá de lo normal, que se puede decir, aunque no creo mucho en la palabra normal, pero ya me entienden, tenía un interés más que nada solamente en el cuerpo y no en el hecho de que había recién perdido su mejor amigo. Y esto ocurrió dos veces. Entonces ya ahí él empezó a darse cuenta que era un poco diferente. Después, si se acuerdan, yo les mencioné que el hermano mayor, Jamie, estaba estudiando en la Universidad de Ohio, o sea, no estaba viviendo en este pueblo, y él también estaba casado y viviendo con su esposa en su propia casa mientras estudiaba y trabajaba. El verano antes del crimen, Nathan fue a quedarse con el hermano durante todo el verano, que son como 2 meses y medio. Y durante este tiempo él se buscó un trabajo y encontró trabajo en un hogar de ancianos y él empezó a propósito meterse más que nada a ayudar en los cuartos donde estaban los ancianos que ya estaban más cercanos a morir, porque a él le interesaba mucho el proceso de la muerte y ver esto y el espiritualismo y ver si podía conectarse con los de más allá, etcétera, etcétera. Entonces, durante esos 2 meses,
él buscaba mucho sobre toda esta información. De hecho, testificaron después el hermano y la cuñada, la esposa del hermano, que durante este verano le encontraron huesos y partes de gatitos que este niño, bueno, no niño, este tenía 17 años, ellos pensaban que estaba mutilando a gatos, pero que no le habían dicho a nadie porque no tenían cómo probarlo. Creo que otra vez tiene que ver algo con la expectativa de no cambiar esa imagen que uno tiene con la sociedad, pero lo que realmente ya fue el colmo y destruyó todo fue cuando la cuñada de Nathan entra al cuarto de él y encuentra una calavera de un cordero que él se había robado del colegio de la high school porque estaban estudiando en biología y se robó ciertos pedazos de cadáveres y encontró la calavera de un cordero en el cuarto de él. Obviamente eso no es nada normal, especialmente porque él tenía puesto esta calavera como en una forma de altar y él en su cuarto lo había decorado con imágenes de Satanás y tenía rituales y sus cosas ahí. Entonces ella le dio mucho miedo. Le comenta inmediatamente esto a Jaime, al hermano, y otro más que le dice, es solo una fase, es solo una etapa de él es joven, adolescente, no te preocupes. Así que nadie estaba preocupado y obviamente las consecuencias fueron bastante brutales después. Cuando él regresa a la casa, regresa al colegio y todos dicen que él regresó totalmente diferente ese año escolar. Cuando le decían hola en el pasillo, él no respondía. De hecho, él cuando tenía que hablar, él no te miraba a ti directamente, sino que miraba como hacia el fondo. Empezó a firmar cada tarea que él tenía que entregar al colegio con las palabras Nathan Brooks, maestro de la muerte. Obviamente esto causó problema con las profesoras. O sea, yo me imagino como si yo fuera profesora y alguien me entrega un documento que dice su nombre, maestro de la muerte, yo creo que voy a investigar o tratar de ver qué es lo que pasa. Entonces, pidieron que el psicólogo del colegio conversara con él. Entonces, este psicólogo después en la corte testifica que él de hecho le empezaba a dar miedo conversar con él porque aunque él tenía sus momentos, Nathan tenía sus momentos que eran bastante dócil, tranquilo, callado, pero gentil, él también tenía sus momentos donde era completamente diferente y un día él le dijo al psicólogo que lo iba a decapitar y iba a tirarle el cuerpo al lado ahí de una calle para que alguien más lo encuentre. Todas estas cosas, nadie hace algo. No sé, a lo mejor yo soy muy criticona, pero con ese tipo de amenaza, creo que lo tomaría un poco ya más en serio. Si alguien me dice, te voy a decapitar y te voy a dejar el cuerpo al costado de la... Bueno, continuamos. Esto más que nada es para que vean que fue escalando bastante rápido. Él comenzó con un comentario o con la babysitter que le dijo sobre el satanismo y él empezó a estudiar el tema, pero el cambio fue bastante fácil. Y yo creo que también esto demuestra que cuando una persona es de un carácter o personalidad ya obsesiva, es posible que se obsesione con algo como esto, ¿cierto, Teo? Cerradas. Ajá. Pero tú no. No, por supuesto que no. Esto de estar hablando de los daños de la religión obsesivo, para nada, por supuesto. No, yo tampoco. Obsesionada, no. También le contaron muchos libros en el cuarto de él que eran sobre asesinos en series, crímenes, el manifiesto de uno de los asesinos en serie que había planificado hacer un atentado terrorista, etc. Yo también leo mucho de eso, así que tengo que empezar a tener cuidado. Por algo estoy haciendo el programa, ¿no? Porque me interesa. En una sesión privada con el psicólogo, Nathan también le había confesado que él estaba usando psicodélicos hechos en casa. No tengo la más remota idea de cómo hacer eso, pero ahí lo dejo. Y que estaba inhalando
2 latas de butano. Eso es un tipo de combustible. Sí, sí. Sí. Al día. Este psicólogo llama a la madre, Marilyn, y ¿qué le dice ella? Déjame adivinar. No se preocupe, es una etapa y ya va a pasar. Exacto, exacto, exacto. Así que ella le contesta de esa manera y continúa de comportamiento. Ahora, una de las cosas que yo quiero subrayar, que dijo este psicólogo en la corte después, que Nathan era muy inteligente y que él disfrutaba y que sabía las consecuencias de sus actos. Y que hay una línea muy delgada entre el genio y la locura. He escuchado por ahí que la línea entre el genio y la locura es delgada. Por eso siempre digo que no soy muy inteligente. La semana antes del crimen, él le dijo a uno de los compañeros de su clase que él estaba muy feliz porque dentro de una semana él iba a ser muy famoso. Nadie lo prestó atención, todo el mundo lo ignoran. Ahora llegamos al 30 de septiembre del 1995. Marilyn acaba de llegar de un viaje de trabajo a la Florida. Entonces estaba en su casa descansando durante el día porque obviamente acaba de llegar de su trabajo. El padre también estaba descansando. Ryan, que es el hermano menor, 15 o 16 años, pongámosle 15, se fue a ver un partido de fútbol americano con un amigo. Entonces Nathan estaba solo en la casa con los padres. Nathan tomó una escopeta, fue al cuarto del padre, porque los padres dormían en cuartos separados, todo esto. Fue sí, ahí está la escopeta. Fue al cuarto del padre, le dispara en la cabeza 3 veces. De ahí toma el hacha, fue al cuarto de su madre, y ya se imaginan cómo le dejó la cabeza. No voy a describirlo más. Tomó un cuchillo de la cocina y la acuchilló en el estómago 10 veces. Y ese aparato ahí que está debajo del hacha, que se llama sierra para metales, él tomó esa sierra, regresó al cuarto de su padre y lo decapita ahí mismo. Fuerte, fuerte, fuerte. Esto no es algo que ocurre en un segundo. Es algo que requiere tiempo, esfuerzo. Ahora viene, porque te pregunté cómo decir ponchera en español. Nathan toma la cabeza de su padre y la pone en una ponchera, que es un bolo grande, y ese bolo va y lo pone en una silla que está en el living room de la casa, una silla de madera, y la deja ahí. Mientras tanto, el cuerpo del padre queda en la cama con los brazos hacia arriba, como de una forma diciendo así, me rindo. Justo ya, cuando todo esto ocurre, ya el tiempo y qué exactamente pasa, obviamente no se sabe, pero aproximadamente a la 1:30 de la mañana, llama Ryan, el hermano menor de Nathan, a la casa para preguntar si se puede quedar a dormir en la casa de amigos. Los padres ya en este momento están muertos, entonces Nathan contesta el teléfono y le dice que el padre está furioso y que tiene que regresar a la casa inmediatamente. Ryan le dice, ¿sabes qué? Como ya estoy en problemas, mejor me quedo y lidio con las consecuencias mañana en la mañana cuando llegue. Ya en ese momento le cuelga el teléfono. Ryan se queda en la casa de su amigo como 1 hora, pero decide que mejor se va a la casa para no ya causar más problemas. Si papá está enojado, por lo menos ya va a ser menos que vaya ahora y no en la mañana. A lo mejor va a estar menos enojado. También recordemos que Ryan era preferido por el padre. Entonces, yo creo que también Ryan quizás no tenía tanto miedo de las consecuencias que le podían llegar porque ya sabemos lo sumisa que es Marilyn. Y Terry se desquitaba con Nathan, no con Ryan. 1 hora después, a las 2:30 de la mañana, Ryan le pide el favor al amigo que lo lleve a la casa. Mientras van, Ryan cree haber visto el auto de su madre, pero qué raro porque la mamá debería estar en la casa descansando. Después vamos a ver que sí, efectivamente era el auto de la madre. Ryan, en camino a la casa, resulta que Nathan lo fue a buscar porque quería terminar con todo esto y quería que Ryan se regresara para poder matarlo. Ahora,
Nathan testificó en la corte que simplemente lo quería matar para ahorrarle el dolor de tener que ver a sus padres muertos. Entonces que lo estaba haciendo por piedad. Qué piadoso el sujeto. Sí, qué lindo, tan lindo. Qué buen hermano. Nathan llega a la casa de donde estaba Ryan y abre la puerta a la madre, obviamente molesta, son las 2:30 de la mañana, déjenme tranquila. Y ella le dice que ya no están ahí, que se fueron, y ella después comenta que él estaba transpirado, que estaba de una forma bastante tenebrosa, que de hecho ella le dio mucho miedo cuando abrió la puerta y lo vio, porque era una cara ya totalmente maniático. Le cierra la puerta y se va a acostar. A todo esto, Ryan llega a la casa, pero el amigo ve que él entra a la casa y se regresa a su casa. Ryan está dentro de esta casa solo, entra al living y ve la cabeza de su padre, que es una escena terrorífica. No me podrían imaginar qué es lo que pasa por su mente en ese momento. Recuerden que tiene 15 años este muchacho. Ve la cabeza de su padre en esta ponchera, en el living room. Pero en vez de salir corriendo, que es lo que yo haría, no sé tú, Teo, él continúa por la casa. Pero no quiere hacer sangre porque es valiente y dice, no voy a crear el pánico en el grupo, me callo y me aguanto. Entra al cuarto del padre, ve que está el cuerpo decapitado, y después entra al cuarto de la madre y ve que ella está con el hacha todavía dentro de la cabeza, profundamente en la cabeza, y que el cubrecama está lleno de sangre. Él en ese momento llama obviamente al 911. Cuando Nathan fue a buscarlo y se dio cuenta que no estaba ahí, le deja una nota en la parte afuera de la casa diciendo, necesitas regresar a casa inmediatamente, pero de ahí él se escapa y se huye. Obviamente yo creo que se dio cuenta que ya Ryan y su amigo se iban a dar cuenta de lo que había hecho y todo el terror y el asesinato que él hizo, y se esconde, pero se esconde curiosamente en el cementerio del pueblo, que está a metros de su casa. Metros. Genios. Sí, súper inteligente, menos mal que decían que era inteligente. Dentro del auto de la madre. Cuando llega la policía, encuentran que a los pies de la cama de la madre hay un martillo y unos clavos bastante grandes, y después se supo que Nathan planificaba en crucificar a su madre en un ritual satánico, y que la razón por qué había puesto la cabeza del padre dentro de una ponchera es porque necesitaba preservarla para, ¿adivina qué? Un ritual satánico. Sí, exacto. La policía encuentra dentro del cuarto, en todas las paredes, imágenes satánicas, velas, un altar, etcétera, que tiene la imagen como que ahí va a ocurrir algún tipo de ritual o algo, pero dentro del escritorio, o sea, encima del escritorio encuentran un papel con escrito. Aquí es donde arriba, en la parte de arriba, no sé si se nota, pero la parte de arriba dice Satanás te traerá paz, y en ese papel hay 16 nombres sin apellidos de diferentes personas, comenzando con Ryan, el hermano menor, que fue primero en la lista, y continuando con el padre y la madre. Al lado del nombre de Ryan estaba escrita la palabra desmembrar y decapitar. Al lado de las al lado de las palabras de madre y padre dicen destripar, crucificar, decapitar. Yo me quedo sin palabras, no sé. Cuando yo estaba estudiando este caso y estaba leyendo, tuve que parar de leer en varias ocasiones, porque es algo que realmente, o sea, nos estamos dando cuenta que esto literalmente fue el planificado, y el pueblo empezó a tener un miedo inmensamente grande, porque con esta lista no sabían si quizás Nathan tenía amistades o más personas que los iban a ayudar,
o si él estaba solo en esto, o si esta lista todavía la tenía otra persona para poder continuar. Entonces el pueblo entero, de ir de un pueblo que era tan pacífico y tan seguro de estar, donde la gente ni necesitaba echarle llave a las puertas, se convirtió en una pesadilla, un terror total. A todo esto, se me olvidó contarles que cuando él estaba trabajando en el hogar de ancianos, cuando estaba viviendo con el hermano durante el verano, él había conocido a 2 muchachas que se autoproclamaron brujas y hechiceras, y que él le había dicho a ellas que él era maligno, y que ellas le dijeron, le confirmaron que sí, que ellas sentían y presentían la energía maligna dentro de él, y que él tenía toda la razón, que era un ser totalmente maligno. Y comenzaron una amistad bastante profunda, donde ellas le alimentaban este ego que él tenía y el orgullo que tenía por ser tan maligno. Bueno, por el pánico en el pueblo, el juez ordenó, por el miedo y pánico que entró a todo el pueblo, el juez ordenó, y hay un término legal específico que él había usado, pero nadie que estaba testificando nadie que estaba presente en la corte durante todo este proceso podía divulgar información al público o a las redes sociales o a los diarios, a nadie, sobre lo que habían escuchado. Solamente podían comentar, obviamente, su propia experiencia, pero si alguien dentro de la corte escuchaba algo, no podían divulgarlo. Entonces, ya eso, obviamente, era para poder tranquilizar un poco al pueblo, para no escuchar tantos detalles sobre las atrocidades que había hecho este hombre, pero también causó un pánico más aún grande, porque habían muchas cosas que ellos no sabían y empezaban a imaginarse y pensar en lo peor. Ese año fue el primer año, el 31 de octubre, que en este pueblo de Bel Air, Ohio, Halloween fue totalmente cancelado, y hasta el día de hoy Halloween se hace dentro de un parque con policías y con personas que están ahí para poder entregar dulces a los niños que están disfrazados, pero en Bel Air, Ohio, no se hace el famoso trick-or-treating, que es lo típico cuando un niño se disfraza y va de puerta en puerta pidiendo dulce, hasta el día de hoy. Esa es mi historia. Esa es la historia de Nathan. Resulta que en el veredicto, 6 jurados hombres y 6 jurados mujeres se demoraron 3 horas en decidir que era totalmente culpable, y le dieron 2 cargos por asesinato, más 1 por haber ocupado la escopeta ilegalmente. Suena un poco ridículo en comparación a todo lo que él hizo, pero él está en la cárcel ahí en Ohio no puede aplicar para un permiso de salir hasta que cumpla 43 años dentro de la cárcel. Eso nos traería al año, me parece que 2035, por ahí. Pero recientemente salió un artículo que las leyes en Ohio cambiaron, y que él va a poder aplicar para su parole, para su salida, en el año 2025. ¡Auch! Sí. Rayos, 3 años más. 2. En 2 años más, tienes razón. 2 años más. Rayos. Así que aquí está la imagen cuando él entró a la cárcel, 17 años, y esa foto es la más reciente que pude encontrar. No es muy reciente tampoco, es dentro de los últimos 5 años, pero este individuo va a poder aplicar para poder salir de la cárcel en 2 años más. ¡Qué miedo! Ese es nuestro sistema judicial, ¿cierto? Pero bueno, esperemos que todo vaya bien y que el sistema no nos falle a todo, y que por favor algo ocurra para que estemos totalmente seguros dentro de nuestras casas, porque es terrible, terrible. Así que esa es mi historia de el caballero Nathan con sus rituales satánicos y el asesinato de su padre y su madre.
Es muy gracioso porque una de las cosas hilarantes que muchas personas y muchos fanáticos religiosos hacen cuando tratan, por ejemplo, de atacar a los ateos, es decir, no, ustedes son satánicos y ustedes hacen esto porque están contra de Dios. Pero este tipo de cosas, este tipo de rituales y este tipo de crímenes son cometidos por cristianos o creyentes. Gente de ahí afuera, si alguien cree en Satanás, esa persona es un creyente, ya sea un creyente en Jehová y su enemigo Satanás, o utiliza la idea de Satanás como si fuese un diosito o algo así, pero es un creyente, un ateo no se ríe de la idea de Satanás, no cometería este tipo de abominaciones, al menos no en un ritual satánico, que es una de las cosas más absurdas que puede haber. Claro, por supuesto. Y yo, gracias por haber comentado eso, porque realmente yo creo que hay muchas personas, como tú dijiste el otro día también, cuando dicen, ¿quieres ser ateo para poder pecar? No. Yo no creo en Dios, pero tampoco creo en Satanás. No creo en nada. En pecado. Pecado es para gente que cree que es un acto contra un Dios. Si no crees en un Dios, no crees en esas ideas absurdas. Y sí, sé que alguien va a decir, pero es que hay un grupo de satánicos laveicos, algo así. Tengo un programa al respecto, he hablado sobre ellos, que ellos son ateos y utilizan el nombre de Satanás. Sí, pero ellos, como mencionamos en el último directo, es como los otakus de Lucifer o de Satanás. Ellos creen en él como una figura que representa cosas, pero no son realmente satanistas que van a hacer rituales ni tonteras así. Y sí, lamentablemente cogieron un nombre que causa esta reacción visceral porque les gusta esto y se buscan hacer propaganda, pero eso no tiene mucho que ver con este tipo de satánicos que son gente que cree en un ser superior satánico que les da instrucciones. O, como vimos en este caso, quizá ni siquiera tanto eso, quizás solamente sean personas que tienen serios problemas psicológicos, que necesitan un gran apoyo, que necesitan pasar por expertos y que el sistema les falla. Hasta el experto del colegio les falló, ya que habló con los padres y cuando los padres dijeron, no, es solamente una fase, a pesar de que él estaba aterrado de que lo pudiesen matar, dijo, sí, es una fase y no hizo nada al respecto. Aunque tampoco sé qué podría ser una persona en esas circunstancias, la verdad. No tengo la más remota idea qué es lo que yo haría, pero como les dije, ya él tenía un récord criminal porque él entraba a las casas abandonadas y hacía sus rituales ahí y le presionaron cargos por vandalismo porque empezaba a pintar sus imágenes satánicas y para hacer sus rituales. Así que el sistema le falló a él y a su familia, más que nada a los padres que están muertos y también a sus hermanos que ahora ya perdieron a sus padres también. Pero también la religión y el deseo de poder continuar con esta imagen tan perfecta, supuestamente, pero que es tan ridícula. Todos tenemos problemas y es imposible que tengamos una... me están protegiendo, yo creo que los asusté con mi historia. Eso es todo lo que tengo. Comenten, cuéntenme qué es lo que piensan, cómo les gustó el segmento nuevo, si tienen algunas ideas, sugerencias. Estoy totalmente dispuesta a escuchar cualquier sugerencia que tengan y díganme qué es lo que piensan sobre Nathan y las causas reales de por qué él hizo lo que hizo y quién tiene la culpa, realmente quién tiene la culpa. Me gustaría abrir ese tema de conversación. Perfecto, muy buena idea, Lizeth. Muchas gracias por habernos traído este interesante caso que hemos visto hoy y por iniciar esta nueva, que es tu propia sección ahora, en la cual Detective Lizeth nos traerá estas historias de crimen en nombre de la fe y la religión. Así que muchas gracias por ello. Y a todos los demás los dejamos invitados a que nos sigan viendo. Esta sección desde ahora será, está por definir el horario, pero pronto lo estaremos anunciando en los directos. Y a todos los que nos están viendo, no se olviden de que siempre pueden unirse al canal. Pueden comprar un cafecito en buymeacoffee.com/neaiteo si quieren que tenga más energía para estos directos. Y si ya están suscritos y le han dado a la campanita, no se olviden de la Santa Trinidad, dar like, compartir y comentar. Especialmente comentar, como dijo Lizeth, porque nos interesan mucho sus opiniones. Muchas gracias, que estén muy bien y hasta luego. Gracias. In the Bible signs, taking up serpents and drinking strychnine. I believe